Bueno, arrancamos. Me decía Pepe, cierras tú, resumes la sesión y luego yo ya digo, uy, qué complicado me lo habéis puesto. Hemos hablado de tantísimas cosas hoy que no sé cómo lo voy a resumir, la verdad. Voy a hacer mi mejor intentona. Me gustaría empezar por un tema que comenta, estoy tomando mis notitas, pero que comentaba Nacho cuando hemos empezado. Y me ha gustado, ¿no? Dice, estamos protagonizando el presente, pero existe una oportunidad de ser los impulsores del futuro, ¿no? O algo así. Y creo que es una reflexión espectacular para el arranque y como punto de partida, yo creo, del resumen de la sesión de hoy. Yo creo que hemos visto que nos estamos enfrentando a muchísimos cambios, que la digitalización está aquí, ¿no? Y que yo creo que hay cosas que lo que tenemos que ver es cómo la gestionamos o cómo la manejamos de la mejor manera posible. Para mí el primer punto es algo que hablábamos en el taller anterior y se pueden hacer ahora millones de cosas. O sea, te cuentan lo que es los robots, que si la IA, que si no sé qué, que si tal. Y estamos todas las compañías como locos para hacer cosas, ¿no? Entonces, mi reflexión, y yo creo que hoy volví a salir en los temas, yo creo que primer paso, yo creo que nos toca pararnos, pensar hacia dónde quiero ir y entonces hago un camino estructurado en diferentes pasos, porque no se hace todo en un día, pero en diferentes pasos para construirlo, ¿no? Pero yo creo que lo comentaban varios durante las mesas redondas, dejarnos de 227.300 pilotitos por toda la organización, sino, oye, vamos a pensar hacia dónde quiero ir, qué quiero ser, cómo puede ser toda esta tecnología que hay encima de la mesa útil en mi negocio me puede generar una ventaja competitiva y a partir de ahí empiezo a construir. Y para mí ese es un primer tema. Dos, estamos en una industria y estamos en un contexto en el que tenemos grandes compañías, pero tenemos mucha compañía mediana, tenemos un contexto bastante fragmentado, ¿no? Entonces, para mí hay una cosa que yo creo que ha salido y ha salido en varias ocasiones y que es muy relevante. Creo que cada vez más compañías del sector, yo me incluyo en el sector también, pero tenemos que pensar más cómo trabajamos juntos, cómo nos ayudamos los unos a los otros y junto con la administración obviamente a crecer y acceder a cosas que por nosotros de manera individual es complicado llegar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser más imaginativos y comentaba ver ejemplos y yo creo que han salido en diferentes momentos en ver cómo trabajamos juntos como sector y yo creo que aquí el observatorio puede ser también una herramienta maravillosa para ayudarnos en el proceso a colaborar mucho más y a generar mucho más valor de manera conjunta. Tercer tema, mi sensación como absoluta inexperta tecnológica es que esto pinta que la tecnología no es el problema. Hay 322 cosas que se pueden implantar, se siguen evolucionando y se seguirán evolucionando cada día, ¿eh? Pero ya hay muchas cosas. Y el problema yo creo que está más en cómo como organizaciones nos adaptamos y hacemos que esta tecnología funcione y realmente sea un elemento de transformación en las compañías. Y para esto yo creo que han salido sobre todo dos cosas, si no me dejo nada. Una es los datos. Parece que sin los datos lo tenemos complicado porque al final es la herramienta que hace que se comunique toda esa tecnología y que es la base para construir sobre eso. Y para mí importante, un segundo elemento, y termino con eso, y es con lo que ha empezado Jorge esta mañana, son las personas desde diferentes ámbitos, las personas como artífices de esos cambios y como elementos de transformación para que las cosas se produzcan. Pero también las personas desde el punto de vista que igual nos tenemos que pensar que las capacidades que tenemos hoy no son las que nos van a servir mañana y cómo vamos ejerciendo esos cambios y cómo nos vamos transformando para hacer que todo esto sea un éxito, ¿no? Y yo creo que por último para mí es daros las gracias a todos. O sea, yo creo que ha sido una maravilla teneros hoy a todos aquí. Es un lujo haber contado con todos y cada uno de vosotros. Gracias a todos los participantes de las mesas. Ha sido un placer escucharos. Gracias a Jorge que se ha tenido que ir. Gracias al observatorio, a Pepe, a Nacho, a todos, que es un placer. Y esperamos veros pronto de nuevo por aquí. Pues muchas gracias, Macarena. Yo antes de pasar la palabra a Marta, la directora general de Comercio de la Generalitat de Cataluña, que hoy nos acompaña, muchísimas gracias. Sí que quería hacer algunas breves reflexiones o pinceladas, ¿no? Como hice cuando acabamos el primer taller, que si recuerdas al final traté de que fuera la palabra curiosidad la que girara alrededor de aquel primer taller sobre visión
estratégica, ¿no? Yo como buen ingeniero, bueno, ya veréis la pantalla que dije que por favor nos pusieran cuando hablábamos nosotros, ¿no? O sea, la fábrica busca empleados abstenerse humanos, ¿no? Esto, pues a lo mejor no es precisamente es un poco eso. provocador, Es un pero... poco provocador y nada más, ¿no? Pero yo como ingeniero pues venía tentado a hablaros de Digit, de Atlas, de Aeon, de Apollo, de Optimus, de CyberOne o de Calvin, que como muchos de vosotros habréis adivinado, son robots humanoides desarrollados por Toyota, Hyundai, BMW, Mercedes, Tesla, Xiaomi o Renault, por ejemplo, ¿no? Esta mañana leía que el año pasado se instalaron en fábricas de todo el mundo 542.000 robots, más que el doble de hace 10 años. Y un dato que a mí me ha sorprendido además positivamente es que España se consolidó justamente como el tercer mercado europeo tras Alemania e Italia en esas instalaciones industriales. Bien es cierto que el 44% de todos los robots que están instalados pues prácticamente en la industria a nivel mundial están en automoción. Nosotros, por lo tanto, somos una gran potencia manufacturera en automoción, pues es lógico también que estemos en esa posición. Pero es verdad que también hemos alcanzado el 10º lugar en el mundo en densidad de robots, y lo que además antes se ha dicho ya por algunos presentes con algunos casos específicos de empresas españolas de robótica, nos estamos posicionando como una potencia emergente también en esta área, ¿no? Podríamos hablar también de las Black Factory operadas al 100% de robots ya en China, pero en lugar de hablar de todo esto me quedo con esta última, es decir, me quedo con China. Y esta es otra reflexión, ¿no? En un reciente artículo de Ana Palacio en El Mundo, este pasado sábado 4 de abril, se titulaba "No perdamos de vista a China". Entonces, el resumen de aquel artículo puede centrarse en que Europa disiente internamente sobre lo que hacer, y mientras tanto importamos de China vulnerabilidad tecnológica y seguimos atónitos ante los vaivenes de Estados Unidos, en quienes externalizamos nuestra seguridad hace años y probablemente mucho más allá de esta, ¿no? Y esto no significa que debamos ser intelectualmente equidistantes. Estados Unidos, que tiene una enorme fuerza y que además no deja de ser una creación europea, no tiene, sin embargo, esa misma densidad histórica para abordar determinados retos futuros con todo lo que ello conlleva. Y es por ello por lo que simplemente nosotros no podemos permitir que lo más profundo de ser deje de ser europea. Esa sería una primera reflexión. Sin embargo, China es otra cosa. China es una cultura milenaria con visión largoplacista que ahora mismo, con la aprobación de su 15º Plan Quinquenal 2026-2030, está priorizando robustecer su resiliencia, reduciendo sus vulnerabilidades en energía, materiales críticos, tecnologías, manufacturas avanzadas e inteligencia artificial. Y esa falta de equidistancia europea a la que me refería antes no debe impedirnos en ningún caso adaptar, replicar y mejorar los avances chinescos en estos campos y, en su caso, avanzarlos disruptivamente. Precisamente en inteligencia artificial, el foco de estos talleres de digitalización iniciados en el último trimestre del pasado año, el nuevo plan quinquenal chino compromete introducir la inteligencia artificial en el 90% de sus empresas para el año 2030, con sus impactos subsiguientes en negocios, en ecosistemas, no hay que perderlo de vista, y en cadenas de valor. ¿Y dónde está el éxito de esa introducción? Pues en un taller sobre tecnologías, como decía Maca, hablamos y vamos a hablar y estamos hablando de personas. Y vuelvo otra vez a China. Hace varios miles de años, Confucio resumía una parte de su pensamiento moral con una frase: aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás, mantendrá lejos el resentimiento. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿O qué quiere sugerir? Que para construir una sociedad más justa, cada individuo debe asumir su responsabilidad moral para con los demás,
con autocrítica, con disciplina, con exigencia y con mejora personal, pues es a través de esa ética relacional como surge precisamente la armonía colectiva. Nos venimos un poquito más a la actualidad, hace casi 100 años. Laico. Ortega y Gasset, nuestro gran filósofo, eleva esas enseñanzas de Confucio al nivel de carácter social como resultado de lo que califica como el perfil individual dominante. Y lo hace a su vez diseccionando uno de los peligros que pueden acechar a cualquier sociedad o cualquier civilización, la falta de moral, que él define específicamente por esencia como sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y obligación. Y conviene no olvidar esto ante los enormes retos que nuevamente afrontamos como sociedad y como civilización occidental. Y precisamente también cómo abordar precisamente esos retos relacionales, no solo ya entre personas, sino entre personas y con tecnologías. Y probablemente la filosofía también nos tenga que ayudar en ello, pero no voy a entrar en este avispero porque probablemente sería eso, no más que un avispero. Pero sí me gustaría traer aquí entonces una afirmación también de Ortega y Gasset, y es que afirma que el verdadero poder no emana de la fuerza, sino de la opinión pública. Y ante esa afirmación sí que no podemos ser ni actuar tampoco pasivamente. Al contrario, yo creo que hemos de comprometernos también a ser creadores de opinión. Por supuesto, no desde la retórica, sino desde el ejemplo, que es más difícil. En primer lugar, ante nosotros mismos, negocios, nuestros ecosistemas, las cadenas de valor a las que pertenecemos. Y en segundo lugar, también entre nuestros grupos de interés. Y precisamente esta serie de talleres sobre digitalización, que finalizará, Dios mediante, en septiembre de este mismo año con la publicación de un informe divulgativo, pretende ser creadora de opinión pública. Al igual que la serie que dedicamos a la transición verde entre 2023 y 2024, que muchos de vosotros recordaréis. O de cualquier otra de las iniciativas que venimos acometiendo. Los catálogos de buenas prácticas, las guías de reporte voluntario, los informes económicos, todo son actividades e iniciativas destinadas a liderar y a crear opinión pública. Por lo tanto, en este segundo taller sustituyo la palabra curiosidad que empleamos en el primer taller de esta serie por una segunda palabra, que la habéis oído ya, la de compromiso. ¿Qué hemos de hacer para ello entonces? Bueno, pues lo que todos sabemos que hay que hacer, empezando por nosotros mismos. Y volviendo a la tecnología, por cierto, tal vez contemos el día de mañana con refuerzos humanoides, más pronto que tarde, así que carguemos también las pilas, y nunca mejor dicho. Y con esto te cedo la palabra para la clausura oficial ya de este taller. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Doncs moltes gràcies, bona tarda y muchas gracias por la invitación. El listón está tan alto con los filósofos de referencia que creo que ahora vamos a aterrizar un poquito. Antes de nada, agradecer al observatorio, a su presidente, a su director, pero también al presidente de Texfor, viejo amigo, vuestra invitación. Hablábamos antes con el presidente que el nombre no nos hace la cosa, ¿no? Que este observatorio, además de un observatorio, tiene una vocación clara de crear opinión, y eso va un poquito más allá, ¿no? De hacer estudios y de tener datos, que era uno de los temas de los que hemos estado hablando, ¿no? Animaros a hacer un rebranding, a buscar ¿no? un nombre que os siga haciendo, que os haga justicia a aquella labor que estáis haciendo, que creo que estáis haciendo muy, muy bien, ¿no? De poner el foco en el sector para dar la información y hacer la interlocución con administraciones y con empresas para que este sector siga creciendo como queremos que siga creciendo. Venía para aquí en el taxi pensando un poquito en qué os iba a decir, y con las intervenciones anteriores que habéis hecho, convenía que esta mañana he tenido la oportunidad de ir a una institución maravillosa que tenemos en Barcelona que se llama SIDOP, que es un centro de relaciones internacionales, donde esta mañana teníamos al director de la Agencia Europea de Defensa. Y diréis, ahora ya está, ¿qué me cuenta?
Pues resulta que esta semana, hoy y mañana, tenemos en Barcelona un evento sobre política industrial de defensa. Y esto lo digo porque uno de los aspectos más transversales que habéis, por lo menos en la última mesa, que es la que he podido asistir, ¿no?, habéis comentado es esa necesidad de tener tamaño, de ganar dimensión, ¿no?, que es el factor clave en cualquier sector cuando quiere ser un player relevante, pero no solo esto, sino quiere tener esa dimensión necesaria para poder aplicar las novedades que van saliendo, ¿no? Estos liliputs que tenemos, y lo digo también especialmente en el caso de Cataluña. Yo tuve la suerte de trabajar muchos años con José Manuel Lara, que decía que tenemos un problema grande porque tenemos un problema de aversión a la dimensión, porque somos muy expertos en tener nuestro pequeñito huertito, pero a la que nos toca compartir algo para crecer nos coge como muchos nervios y somos muy poco dados a dejarnos ir para poder crecer, ¿no? Pues este poder crecer, en el caso del textil en Cataluña, pero en España, ¿no?, teniendo este super big player que nos arrastra, que es bueno pero para muchas cosas, pero no tan bueno para otras, ¿no?, porque a veces parece que hay ahí unos huecos muy grandes entre el primero, el segundo y el resto del mundo. Un primer mensaje que no solo es en el sector textil, que es en todos los sectores que estamos trabajando desde la Conselleria d'Empresa y Treball, es la ambición de crecer, de tener dimensión para que luego los temas de tecnología que están aquí para quedarse no nos vengan grandes, no sepamos ni por dónde empezar y los tengamos más como un miedo que como un reto, ¿no? Esto es lo primero que quería dar un poquito el mensaje, porque tenemos la suerte de interactuar mucho con David y con Modac, pero en general tenemos los compañeros de Mango, las compañeras de Mango también por aquí, y con Mónica, ¿no?, que también está en nuestro consejo, y hay un tema clave de dimensión. Esto es lo primero. Y luego me había apuntado algunas palabras clave, ¿no? Hablabais de fragmentación, que viene a ser lo mismo, pero hablabais también de tecnología, y es muy curioso porque una de las cosas más bonitas que hago en mi trabajo es que tengo la oportunidad de ver transversalmente diversos sectores y diréis, pero si tú llevas comercio, ¿no? Pero claro, comercio, artesanía y moda de comercio es todo. Todo. Me fijo mucho en el sector alimentario porque yo vengo del sector alimentario, ¿no? Y qué diferencia a través, ¿no?, el sector de la defensa de esta mañana, el sector alimentario. Claro, tú ves players como Mercadona y entiendes que el negocio que hay detrás de Mercadona, más que un negocio alimentario, es un negocio logístico. Aquello es logística pura. La alimentación es lo segundo, ¿no? Y en el sector de la moda, los players los más grandes vuelven a ser logística. Los que vienen por detrás, los que van ahí en los de, vamos a decir, middle market, están ahí luchando, ¿no? Pero es logística pura otra vez, ¿eh? Quiero decir que esto también son aprendizajes de otros sectores que van llegando a la capacidad que tú tengas de crecer, ¿no?, de estar ahí creciendo. Y luego ya solo comentaros que esta mañana también en este acto de industria de defensa, ¿no?, de esta necesidad que tenemos como europeos, y ahora tú lo recalcabas, ¿no, Pepe?, de estar presentes en el mundo con una manera de hacer y de ser, ¿no?, y para ello necesitamos una industria de la defensa muy potente. Nos ponían ejemplos, por ejemplo, de cosas muy bonitas que estamos haciendo aquí, ¿no? Una colaboración entre institutos de recerca, que ahora no sé si es el vostre, pero da igual, institutos de recerca, de investigación en Cataluña, y empresas que están desarrollando en el sector textil, por ejemplo, no solo tejido inífugo, que esto es una cosa que ya se ha hecho mucho, sino ahora ya es tejido de camuflaje que te permite ver en la oscuridad y ser, pues allí está, ¿no?, nuestro reto, además de la moda y del retail, y cómo vamos evolucionando a través de la investigación, de los centros de investigación, para hacer que otros sectores industriales que van a tirar sí o sí, el textil sea, ¿no?, esté presente y sea
algo más, aporte un poquito más. Y nada más, solo agradeceros muchísimo la invitación, animaros a seguir ahí luchando, sobre todo con la dimensión, porque lo demás es tecnología y yo tengo un buen amigo que es Yanis Roca, que es un tecnólogo catalán, que siempre dice que al final la inteligencia artificial es solo software. Solo software. Lo que pasa es que es un software mucho más sofisticado que va a una velocidad brutal, pero que si no tenemos las personas con capacidad crítica detrás que puedan manejar este software, no nos sirve para nada, ¿no? Infoxicación de datos que no nos aporta y no nos deja avanzar, ¿no? O sea que al final, personas y capacidad crítica. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Gracias.